Había estado fuera solo 7 días. Europa no fue un escape, fue un respiro. Una invitación de una amiga que insistió en que me regalara algo que no me daba desde hacía años. Una pausa. Me fui con lo básico en la maleta y la conciencia tranquila. Les dejé comida preparada en el refrigerador, instrucciones para Elías, hasta notas en la pizarra de la cocina por si acaso olvidaban algo. Aterrizamos un sábado por la mañana. A las 4 de la tarde ya estaba en el taxi de regreso a casa. Me sentía agotada, pero contenta. Me acuerdo de haber pensado que me hacía falta dormir en mi cama, ver a mi nieto, hacer café en mi cocina. Las cosas simples, lo de siempre. El taxi me dejó frente a la casa. Pagó el conductor, bajó la maleta y se fue. Y ahí me quedé, mirando algo que no procesé de inmediato. Había cosas esparcidas por el pasto del jardín delantero. Ropa, una mochila abierta, papeles mojados. Pensé que tal vez se había volado algo, o que un perro había destrozado la basura. No sé, pero algo en mi pecho ya sabía. Di un paso, después otro. Me incliné y reconocí mis sandalias. Un vestido que guardaba para ocasiones especiales. Mi neceser. Un marco con una foto de Diego cuando tenía 6 años. Estaba roto. La bolsa azul que siempre usaba para escapadas estaba ahí, abierta, con la ropa interior tirada sobre el césped. Mis álbumes de fotos, el del nacimiento de Diego, la boda de Clara, el bautizo de Elías. Las hojas estaban dobladas, manchadas, algunas ya pegadas por la humedad. Y sobre la pila, como si fuera un gesto deliberado, estaba mi manta de lana, la que usaba para ver televisión en el sofá, enredada, sucia, como si la hubieran arrastrado. Entonces levanté la vista y vi la nota. Un papel de cuaderno, pegado con cinta a la puerta de entrada. La letra era de Clara, inclinada a la derecha, perfecta como siempre. Solo decía: «Hola, mamá. Mis suegros se van a mudar. Ya no hay espacio para ti. Espero que lo entiendas». Sin firma. Me quedé quieta. No dije nada. Ni siquiera lloré. Lo primero que sentí fue una especie de desconexión. Como si mi cuerpo hubiera llegado pero mi mente aún estuviera en el avión. Una parte de mí se preguntaba si estaba entendiendo bien. Toqué la puerta. Una vez. Suave. Nadie respondió. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Se escucharon pasos del otro lado. Luego la puerta se abrió apenas unos centímetros. Era Clara. Me miró como si no se esperara verme ahí. Se apoyó en el marco de la puerta con esa expresión que usaba cuando quería sonar amable, pero le pesaba. «Ay, ya volviste». No dije nada. Solo la miré. Tenía puesto un conjunto cómodo, suelto, de esos que usaba solo dentro de la casa. Detrás de ella vi el pasillo. Las paredes, el comedor, todo igual. Todo como lo había dejado. Entonces apareció Diego. Venía desde la cocina, con los brazos cruzados. No me miraba. Mantenía los ojos clavados en el piso. «¿Qué es esto?», pregunté. Sentí que la voz me salía desde el estómago. Se me quebró un poco al final. Clara no respondió de inmediato. Dio un paso hacia afuera, cerrando un poco la puerta detrás de ella. «No es nada personal, mamá. Es solo que necesitamos más espacio. Tú sabes que mis papás también son mayores. Es lo justo». La escuché decir «es lo justo», como si estuviera hablando de una transacción. Como si no tuviera nada que ver con años de crianza, favores, sacrificios. Miré a Diego. Él seguía mirando al suelo. «Ya tuviste tu tiempo aquí», agregó ella. «Ahora nos toca a nosotros. La casa necesita sentirse nuestra». Lo dijo sin levantar la voz, como si fuera un hecho inevitable, una decisión técnica. Diego apenas levantó la mirada. Sus labios se movieron. «Es mejor así», murmuró. Eso fue todo. No hubo discusión. No hubo una explicación real, ni una disculpa. La puerta se cerró. Yo seguía con la nota en la mano, arrugada. Sentí su peso en el bolsillo de mi abrigo mientras bajaba los escalones del porche. Caminé. Arrastré mi maleta por la vereda. Nadie salió a decir nada. Nadie preguntó por qué una mujer de mi edad iba con la mirada fija, las manos heladas y una expresión que solo se entiende si una ha sido madre. Crucé el parque. Me senté en un banco. El aire olía a eucalipto y a tierra húmeda. Leí la nota de nuevo. «Ya no hay espacio para ti».
No decía lo sentimos. No decía podemos hablarlo. No decía gracias. Solo espacio. O la falta de él. Me acordé de cada vez que cuidé a Elías cuando Clara tenía reuniones. De cada vez que cociné, que lavé, que callé. Me acordé de cuando presté mis ahorros a Diego, cuando su negocio casi quiebra. Del crucero que cancelé porque Clara no tenía con quien dejar al niño. De las noches de fiebre, de las veces que dormí en una silla, de los cumpleaños que armé sin ayuda. No lo pensé con rabia. Todavía no. Pero algo dentro de mí se movió. No era tristeza. Era algo más sólido. Doblé la nota y la guardé como se guardan los recibos que una sabe que un día va a necesitar. Me levanté. Tenía una llave. Una que nadie recordaba. A un lugar que nunca mencioné. Y esa puerta todavía me pertenecía. No sabía bien por qué seguía con la llave. Llevaba años sin usarla, pero la había mantenido en el llavero como quien guarda una reliquia. Entre la del buzón y la de un candado que ya ni recordaba, seguía ahí, con los bordes gastados de tanto roce. No lo planeé, no lo pensé. Solo empecé a caminar hacia allá como si mis pies recordaran un camino que mi cabeza aún no se atrevía a repasar. Era un estudio pequeño, en la avenida Juárez, encima de una librería antigua. Lo había alquilado cuando trabajaba medio tiempo en un centro comunitario y Esteban aún vivía. Iba ahí para leer, tejer, estar sola un rato. Cuando Diego se casó, estuve a punto de cancelar el contrato, pero nunca lo hice. Cada año pagué la renta mínima. No lo necesitaba, o eso creía. Subí los escalones con la maleta golpeando contra los peldaños. Estaba oscuro, pero el olor seguía igual. Mezcla de papel viejo, polvo y esa humedad leve que se cuela por las rendijas. Metí la llave. Giró sin resistencia. La puerta se abrió con un sonido suave, casi respetuoso. El espacio era más pequeño de lo que recordaba. Una cama individual, una mesa con una mancha de café seca, una silla junto a la ventana. Todo estaba intacto. A mi manera, seguía siendo mío. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama. No lloré. No me desplomé. Solo me quedé ahí, escuchando el silencio. Me parecía increíble que ningún teléfono sonara, que nadie necesitara algo, que ninguna voz me llamara desde la cocina. Ese silencio, que a veces puede asustar, esa noche me sostuvo. Me quité los zapatos. Me preparé un té con unas bolsitas viejas que aún estaban en un cajón. Me envolví en una manta del armario. Era fina, áspera, pero suficiente. Me sentí liviana, como si al cerrar la puerta hubiera dejado afuera una mochila invisible que llevaba puesta hacía décadas. Dormí de corrido por primera vez en mucho tiempo. No me despertó ninguna puerta cerrándose, ningún grifo goteando, ningún nieto llorando. Solo la luz suave de la mañana filtrándose por la cortina. Me levanté despacio. Fui hasta el armario del pasillo. Arriba de todo, en una caja fuerte que Esteban había instalado cuando aún creíamos en previsiones, estaban los papeles. Los saqué con calma. Algunos amarillentos, otros como nuevos. Me senté con ellos sobre las piernas, como quien revisa fotografías antiguas. Uno por uno. Ahí estaba, el contrato original de la casa. Años atrás, Diego me pidió que firmáramos una cesión parcial. Solo por cuestiones de impuestos, me dijo. Así protegemos la propiedad. Mamá, no va a cambiar nada. Firmamos juntos, una tarde de verano, después de comer. Él me sonrió mientras me pasaba la lapicera. Revisé las cláusulas, los sellos, las fechas, y encontré lo que temía, pero también lo que no esperaba. La transferencia nunca se finalizó. Mi nombre seguía como titular principal. Apoyé la espalda contra la pared y respiré hondo. No era alivio, era otra cosa, una certeza, algo que no sabía que necesitaba tener. Guardé todo de nuevo, con cuidado. Me vestí, me peiné con la mano. No me maquillé. No iba a convencer a nadie. No iba a pedir nada. Solo iba a confirmar. Busqué el número de Ricardo, un abogado amigo de Esteban. Hacía años que no hablaba con él. Lo tenía anotado en una libreta, escondida entre facturas antiguas. Llamé. ¿Carmen? Respondió con voz adormilada. No, soy Iris, dije. Firme. Hubo un silencio. Después una risa corta, suave. Iris Valdés. Eso sí que no me lo esperaba. Le expliqué poco. No hizo falta demasiado.
Me dio cita para esa misma tarde. Antes de salir, pasé por la estantería. Había un cuaderno que usaba para anotar recetas, pensamientos, cosas sin importancia. Lo abrí por la última página en blanco. Escribí: no voy a pelear, voy a recuperar. Lo dejé ahí, como recordatorio. Caminé hacia la avenida con la carpeta bajo el brazo. La ciudad seguía igual: bocinas, pasos rápidos, vendedores en las esquinas. Pero yo era distinta. No porque me hubiera transformado de repente, sino porque, por primera vez, ya no estaba esperando ser rescatada. Ricardo me recibió sin preguntar demasiado. Me ofreció sentarme, trajo 2 cafés, uno solo, sin azúcar, como me gustaba hace años, y desplegó los documentos sobre el escritorio. Los leyó con atención, sin interrupciones. Hacía pausas breves, pasaba las hojas con cuidado, como quien no quiere arrugar lo que aún tiene valor. Yo no dije nada. Lo observaba. Sentía como mi cuerpo empezaba a aflojarse por dentro, no del todo, pero sí lo suficiente como para entender que estaba en el lugar correcto. Esta transferencia nunca se completó, dijo, señalando una línea con el dedo. Aquí está tu nombre. Legalmente, Iris, tú sigues siendo la dueña principal. Ellos no pueden venderla, ni reclamarla. No sin tu firma. Asentí. No porque me sorprendiera, sino porque necesitaba escucharlo en voz alta. Era real. Si querés retomar la propiedad, puedo redactar una orden de cese inmediato. O, si preferís, se puede iniciar el proceso de venta. Levanté la vista. Ricardo no me miraba con lástima. Me miraba como se mira a alguien que acaba de tomar el control del volante después de ir años en el asiento de atrás. Quiero empezar, dije, pero despacio, paso a paso. Él asintió. Abrió una carpeta nueva. Empezó a escribir. Mientras completaba los datos, me detuve en el sonido del bolígrafo contra el papel. Era un sonido firme, decidido, un contraste absoluto con los años en los que todo lo que hacía era dudar. No me sentí fuerte. No era eso. Me sentí presente. Esa noche, ya en el estudio, me senté junto a la ventana. El ventilador viejo del techo giraba lento. El tráfico abajo seguía constante, como si no pasara nada. Pero pasaba. Por dentro, algo había cambiado de lugar. No era visible. Era más como un eco que deja de doler. Saqué la carpeta de la mesa y me puse a revisar los documentos otra vez. No porque desconfiara. Lo hice para fijar cada palabra en la memoria. Mi nombre estaba ahí. No era una cortesía. Era legal. Era mío. Al lado de la carpeta, dejé el papel que Clara había escrito. Ese con la letra impecable donde me decía que ya no había espacio para mí. Lo leí de nuevo. Esta vez sin esa mezcla de vergüenza y tristeza. Lo leí como quien revisa un recibo viejo. Con distancia. Recordé frases suyas que en su momento dejé pasar. Cuando esta casa sea realmente nuestra, vamos a tirar la pared entre la cocina y el comedor. El jardín es demasiado trabajo para alguien de tu edad. Mis papás necesitan un espacio digno, ya lo hablaremos. Yo siempre pensaba que era su forma de ser, que hablaba mucho, pero no hacía daño, que era su inseguridad, su necesidad de control. Pero al juntar todo, entendí, no fue un impulso, fue una acumulación. Una decisión largamente planeada. Y Diego fue otra cosa. No fue quien empujó, fue quien no detuvo. Volví a esa tarde, 5 años atrás, cuando se sentó conmigo en la cocina con una carpeta marrón en la mano. Es solo por impuestos, mamá, para proteger la casa si pasa algo. No cambia nada. Lo dijo tranquilo. Incluso me sirvió té mientras yo firmaba. Entonces no lo vi. Hoy, sí. Busqué en el fondo del armario una caja donde guardaba papeles sueltos, cartas, algunas postales. Encontré una hoja doblada con anotaciones a mano. Era mía, vieja. Había escrito un listado de cosas que quería hacer cuando me jubilara: clases de cerámica, un viaje corto al sur, retomar costura, pintar. Nada extraordinario. No hice ninguna. Una por una, esas cosas se fueron postergando por otros compromisos. Una mudanza, una enfermedad, una semana más cuidando a Elías porque no encontramos niñera de confianza. Me quedé en silencio largo rato. El reloj marcaba casi medianoche. No sentía odio. No era eso. Era una mezcla de claridad y resignación.
Como cuando uno se da cuenta de que un objeto que cuidó por años ya no sirve, pero igual le costó tirarlo. Apagué la luz. Me acosté. Antes de dormir, escribí en una hoja suelta. No me echaron. Me fui. Esa es la diferencia. Y por primera vez en semanas, me dormí sin repasar conversaciones, sin preparar frases, sin imaginar escenarios. Dormí como quien ya no espera disculpas. El oficial llegó a las 10 en punto. No llevaba uniforme llamativo, solo una carpeta bajo el brazo y una expresión que no buscaba pelea. Estaba acompañado por 2 policías, ninguno con la mano cerca del arma, ninguno hablando más de lo necesario. Solo protocolo. Yo estaba al otro lado de la calle, detrás del tronco ancho de un árbol, lo suficiente para ver sin ser vista. No era un escondite por miedo, era distancia, la misma que ellos me impusieron, ahora era mía. El pasto estaba crecido. El mismo jardín que yo regaba cada mañana con una taza de café en la mano ahora se veía descuidado. Algunas macetas vacías, otras reventadas por la raíz de plantas que ya no podaban. El oficial subió los 3 escalones del porche y golpeó la puerta. 3 veces. Firme. Sin apuro. Diego abrió. Reconocí su gesto enseguida. Esa forma en que frunce el ceño cuando no entiende qué está pasando. Esa pausa en que su cara se cae un segundo antes de recomponerse. Era él, pero más grande, más pálido, más incómodo dentro de su propia casa. Clara apareció detrás de él, en bata, con el pelo recogido sin cuidado. Ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. Se cruzó de brazos, pero no habló. El oficial sacó una hoja del sobre y comenzó a leer. Sus palabras eran claras. Una notificación legal. Plazo de 15 días para desocupar la vivienda. No se requería juicio previo. El documento estaba firmado. Era legítimo. Vi a Clara parpadear varias veces, como si no entendiera el idioma. Después dio un paso al frente. Esto no puede ser real, dijo. Tiene que haber un error. El oficial no respondió a eso. Siguió leyendo, una línea detrás de la otra. Ella no puede hacer esto, insistió Clara. Tenemos un hijo. Esto es una locura. Diego no hablaba. Solo sostenía el sobre con las 2 manos. Lo miraba como si lo que decía pudiera cambiar en cualquier momento. Como si alguna parte de él aún esperara que la situación se revirtiera sola. Algunos vecinos se asomaron. No de forma evidente. Apenas cortinas que se movían. Persianas que se abrían un par de centímetros. Siluetas tras los vidrios. Una mujer sacó la basura 2 veces en menos de 5 minutos. Clara giró sobre sus talones. Volvió a entrar. Golpeó la puerta al cerrar. Diego se quedó en el umbral, con la carpeta apretada contra el pecho. Los policías bajaron los escalones sin decir una palabra. El oficial guardó su copia de la notificación en la carpeta y se fue. Todo duró menos de 5 minutos. Yo no me moví. Me quedé un rato más, viendo cómo Diego cerraba la puerta con lentitud. No dio portazo, no gritó, solo cerró, como quien acepta que el aire ya no entra igual. Volví caminando al estudio. El sol ya estaba alto, pero el aire era frío. Entré, puse agua para té, me senté frente a la ventana y abrí la libreta donde venía escribiendo frases sueltas. Apunté una más. Lo que no se dice también pesa. Esa tarde, mi teléfono sonó por primera vez. Era Diego. Dejé que timbrara. Luego, Clara. Después, Diego otra vez. No atendí. Más tarde llegaron los mensajes de texto. Cortos. Mamá, hablemos. No sabíamos que harías esto. Podemos arreglarlo. No respondí. Borré cada uno después de leerlo. No con enojo, con decisión. Una detrás de otra. Como quien vacía una caja que ya no necesita ocupar espacio. Guardé el celular en un cajón. Apagué la lámpara. Me acosté. Esa noche soñé que estaba en la casa, pero vacía. Sin muebles, sin fotos. Solo paredes. Y yo, parada en medio del salón, con una manta doblada en los brazos. Cuando desperté, entendí, no necesitaba entrar de nuevo. No para explicarme, no para confirmar nada. La historia que habían construido sin mí, podían terminarla sin mí también. La cita la propusieron ellos. Queremos hablarlo con calma, escribió Clara. No pedían perdón. No lo hicieron antes, no lo harían ahora. Solo me pidieron que fuera a un café neutral.
como para no mezclar las cosas. Eligieron uno que quedaba cerca de la vieja biblioteca donde Diego pasaba las tardes cuando era chico. Yo lo llevaba, le compraba medialunas, le esperaba mientras hojeaba libros que no entendía del todo. Era un lugar con historia para mí, pero ellos no lo sabían. Lo eligieron como si fuera cualquier sitio. Llegué 10 minutos antes, no por ansiedad, por claridad. Quería verlos llegar. Quería observar sus gestos desde antes de que se sentaran. Elegí una mesa al fondo, junto a la ventana. Desde allí podía ver la puerta, la calle y el mostrador. Pedí un té. El mozo no me reconoció. Lo agradecí. Clara y Diego llegaron puntuales. Venían caminando uno al lado del otro, pero no hablaban. Ella iba impecable, como siempre, blusa sin una arruga, cabello recogido, maquillaje discreto. Él, en cambio, parecía más chico. Ropa informal, la mochila colgando de un hombro, los ojos hinchados. No era difícil imaginar que no había dormido bien. Me vieron y sonrieron, como si esperaran que yo también lo hiciera. No lo hice. Asenté con la cabeza y señalé las sillas. Se sentaron frente a mí. Clara apoyó el bolso con cuidado. Diego sacó un sobre de su mochila y lo colocó sobre la mesa. Nadie pidió nada. Gracias por venir, mamá, dijo Diego, con voz baja. Miraba la taza vacía, no a mí. Queríamos aclarar un poco todo esto, continuó Clara, como si se tratara de un malentendido menor. Sabemos que todo se sintió un poco brusco. No respondí, no asentí. Tampoco la miré directamente. Sabía que cualquier gesto podría ser interpretado como debilidad. Y ya no estaba para explicaciones. No fue nuestra intención lastimarte, siguió ella, con esa voz que siempre usó para suavizar tensiones, como si las palabras bien medidas pudieran tapar lo que hicieron. Solo, la situación se nos fue de las manos. No pensamos que lo tomarías así. Diego intervino. Nadie quiso echarte. Fue una decisión complicada. Estábamos intentando encontrar lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Esas palabras me golpearon más de lo que pensé. Las había escuchado tantas veces. Siempre disfrazaban lo mismo, que yo debía ceder. Clara se inclinó hacia adelante y empujó el sobre. Son solo unos papeles, dijo. No es nada agresivo, mamá. Es para ordenar, para no dejar las cosas en el aire. Podríamos resolverlo de forma adulta, ¿no? No toqué el sobre. Lo miré. Luego lo aparté a un costado, con los dedos. Saqué mi propio sobre del bolso. Lo coloqué con calma frente a Clara. Ella lo tomó, con algo de duda. Lo abrió. Era un cheque. Sencillo, preciso, ni generoso ni humillante. Lo suficiente para cubrir 2 semanas en un lugar modesto y algunas comidas. Clara leyó en silencio. No reaccionó de inmediato. La vi tragar saliva antes de hablar. ¿Y esto? Para que empiecen a empacar. Diego levantó los ojos por primera vez. Estaba rojo, pero no de ira. Era otra cosa. Como si acabara de entender que esto, efectivamente, estaba pasando. Mamá, no tenías que llegar a esto. No llegué, respondí. Ustedes me llevaron. Se hizo un silencio denso. Nadie miraba a nadie. Pensamos que ibas a entender. Que ibas a ceder, murmuró Clara. Ya entendí. Lo entendí cuando encontré mi ropa en la tierra. Lo entendí cuando nadie abrió la puerta. Lo entendí cuando nadie se disculpó. Clara quiso intervenir. Abrió la boca. Cerró los labios. Su rostro tenía esa expresión que había visto otras veces, cuando las cosas no salían como las había planeado. Diego juntó el sobre con los papeles. No insistió. ¿Qué vas a hacer con la casa? Preguntó de pronto. Lo miré. Todavía no lo sé, pero lo que no voy a hacer es devolvérsela. Clara levantó el mentón, como si por un instante quisiera discutir, pero no lo hizo. Sabía que ya no tenía espacio. No en esa conversación. No en mí. Terminé mi té. Me levanté. Guardé el bolso. Me acomodé el abrigo. Les quedan 14 días. Úsenlos bien. Me fui sin mirar atrás. Solo escuché el roce de la silla cuando Diego se movió. No dijo adiós. Clara tampoco. Cuando salí a la calle, sentí algo que no era alivio. Era otra cosa. Una calma con bordes firmes. El aire me dio en la cara. Frío. Presente. Al llegar a la esquina, me di vuelta.
no por nostalgia, solo para comprobar algo. Seguían ahí, sentados, en silencio, sosteniendo un sobre que nunca pensaron recibir. Las llamadas comenzaron al día siguiente. Primero Diego, luego Clara, después mensajes, algunos formales, otros escritos con apuro. Podemos hablar. Solo queremos entender. No sabíamos que estabas tan molesta. Ninguno mencionaba la palabra culpa. Ninguno reconocía lo esencial. No me habían dejado espacio ni voz. Escuché el primer mensaje de voz hasta la mitad. Lo borré. El segundo, directamente no lo abrí. Y así uno tras otro, como si fueran papeles arrugados que se tiran a un cesto que no existe más. Dejé el celular en silencio. Lo guardé en un cajón. No lo hice con rabia. Lo hice por necesidad. No quería respuestas, ni diálogo. Quería aire. Quería preservar la claridad que me estaba costando tanto recuperar. Ya no había nada que explicar. Las conversaciones no sanan cuando solo una parte está dispuesta a escuchar. Una mañana desperté, sin pensarlo mucho, los bloqueé. A los dos. No con violencia, con decisión. Como quien cierra una puerta que dejó demasiado tiempo entreabierta por miedo a parecer egoísta. Me di cuenta de que hacía años venía acumulando silencios, pero no de los elegidos. Silencios impuestos para evitar discusiones, para sostener la armonía, para no hacer un drama. Silencios que dejaban un hueco en el pecho, ese que se llena de lo no dicho. Me callé cuando Clara insinuaba que el jardín era demasiado para mí. Me callé cuando Diego evitaba mirarme en la cocina. Me callé cuando me sacaron sin decirlo, cuando me empujaron sin usar las manos. Ahora, por primera vez, el silencio era mío. El estudio estaba tranquilo. Se escuchaba el zumbido bajo del refrigerador y un poco de música que salía de una radio vieja. Puse agua para un té. Me senté frente a la mesa. Sobre el estante, una caja con retazos que llevaba años sin tocar. La bajé sin saber bien por qué. Era una caja donde guardaba restos de telas, pedacitos de vestidos viejos, servilletas bordadas, restos de ropa de Diego cuando era niño. Había retazos de momentos que parecían lejanos, pero no se habían borrado. Los extendí sobre la mesa sin apuro. Tomé uno, luego otro. Empecé a unirlos con alfileres. No era por nostalgia, era por control. Era porque necesitaba tomar algo roto y darle orden. Mis manos se movían solas. Aguja, hilo, doblez. Cada puntada era como un límite nuevo. Una costura en el lugar donde antes solo había entrega. Nunca fui buena para coser, pero me alcanzaba con hacerlo a mi manera. Esa noche, cosí hasta que los ojos me ardieron. No lloré, pero me temblaban los dedos. A la mañana siguiente, encendí el celular. 12 mensajes. 7 de Diego. 5 de Clara. Algunos cortos, otros larguísimos. Ninguno distinto. Todos tenían ese tono tibio, que busca manipular sin decirlo. Queremos hablar. Estamos confundidos. Pensamos que estabas bien. Apagué el teléfono otra vez, esta vez sin revisar. Volví a la colcha. Cada retazo tenía su historia. Y, al unirlos, algo empezaba a tener sentido. Como si pudiera convertir lo que fue usado en algo que servía. Como si ese acto pequeño y sin testigos reconstruyera algo dentro de mí. Durante años fui útil. Fui la que rescataba, la que cuidaba, la que estaba de guardia para todos. Sin sueldo, sin descanso, sin reconocimiento. Y el día que dejé de ser necesaria, me volvieron invisible. Ahora, el silencio no era vacío. Era refugio. Tomaba café y no respondía a nadie. Caminaba sin pensar en qué hora volver. Me despertaba sin el peso de revisar un grupo familiar o de estar disponible. Ese fin de semana, salí a caminar sin destino. Era sábado. El barrio tenía ese ruido leve de las cosas pequeñas, niños en bicicleta, alguien barriendo la vereda, música que salía de una ventana. Pasé por una feria de libros usados. Compré uno sin mirar demasiado. Volví al estudio. Preparé sopa. Encendí la radio. Me senté frente a la colcha. Me quedé mirando lo que había cosido hasta ahora. No era prolijo. No era hermoso. Pero era mío. Y seguía creciendo. Pensé en algo que Ricardo me dijo días atrás, cuando firmamos los papeles. ¿Sabes que ellos nunca te lo van a perdonar? Yo había sonreído. No de burla, de aceptación.
No se espera perdón de quien nunca pidió permiso para herir. Volví a la colcha. Agregué otro retazo, uno con flores naranjas. Lo puse justo en el centro. Lo cosí con hilos gruesos, firmes. No importaba si se notaban. No quería disimular. Cada puntada era un cierre. Cada silencio, un escudo. Y por primera vez en años, nadie me pidió que lo sacrificara. La colcha estaba tomando forma. Ya cubría buena parte de la mesa. Algunos pedazos estaban torcidos. Otros no coincidían del todo. Pero no importaba. No buscaba simetría. Solo verdad. Cada retazo tenía su historia. Uno era parte del delantal que usaba cuando Elías venía a pintar conmigo. Otro, un pedazo de sábana que usábamos con Esteban en los veranos más calurosos. Había una tela roja, con pequeños lunares blancos, que formaba parte de un vestido que usé el día que Diego terminó la secundaria. Lo cosí sin medir. Dejé que los bordes se notaran. Quería que se viera el desgaste, la historia, el uso. No era nostalgia, era afirmación. Una forma de recordarme que fui muchas cosas, para muchos otros, y ahora estaba aprendiendo a hacer algo para mí. En el estante había una caja donde guardaba papeles importantes. Al fondo estaban los documentos de la casa. Los había revisado tantas veces que ya me los sabía de memoria. Legalmente, todo estaba en orden. El proceso de recuperación estaba en marcha. Ricardo me había explicado los pasos, las fechas, las opciones. Esa tarde, me senté frente a los papeles con un té caliente. Estuve ahí casi una hora. No leyendo, no escribiendo. Solo mirando, pensando. Lo que me costaba no era la decisión legal. Era la emocional. ¿Qué hacer con esa casa? Con cada pared pintada por mí. Cada cortina que cosí. Cada grieta que tapé con masilla cuando nadie miraba. No porque me lo pidieran. Porque era mi casa. Porque amaba estar ahí. Pero el amor, si no es recíproco, se convierte en jaula. Y yo no quería volver a ocupar ese espacio como quien regresa a un campo minado. No quería vivir en habitaciones donde me silenciaron, donde se discutieron decisiones sobre mi vida sin incluirme, donde me señalaron la puerta sin decirlo, pero dejándolo claro. Guardé los papeles. Bajé la colcha del respaldo de la silla. Me puse un abrigo. Salí. No sabía bien a dónde iba. Solo caminé. Llegué a un edificio sin cartel, discreto, de fachada modesta. Había pasado por ahí muchas veces sin prestar atención. Me acordé de que, años atrás, una conocida había mencionado que allí funcionaba un centro para mujeres mayores que habían sido desplazadas por sus propias familias. Me detuve frente a la puerta. No tenía una cita. No pensaba quedarme. Solo quería entrar, mirar, entender. Me recibió una mujer con gesto amable. No hizo muchas preguntas. Me mostró el lugar. Un comedor pequeño, algunas habitaciones compartidas, un taller de costura, estantes con libros. No olía a encierro. Olía a sopa recién hecha y a desinfectante. A hogar. Vi a 4 mujeres sentadas en una mesa, cosiendo. No hablaban, pero se miraban con reconocimiento, como si supieran exactamente lo que cada una había perdido. Me fui sin dejar mi nombre. No lo necesitaban. Yo tampoco. Esa noche volví al estudio. Abrí la libreta. Escribí. No quiero quedarme con lo que me negaron. Quiero dar lo que alguna vez me hicieron creer que no valía. Llamé a Ricardo al día siguiente. Le pedí que iniciara el proceso de venta. ¿Y los hijos? Preguntó con cautela. No, le corté. No es para ellos. No más. Guardó silencio. Luego dijo, hay instituciones. Puedo ayudarte a canalizar la donación si querés. Asentí. Le di el nombre del lugar. Le pedí que fuera discreto. No quería placas, ni homenajes, ni agradecimientos. Lo que hice, lo hice en voz baja, como todo lo que hice en mi vida. Colgué. Me senté frente a la colcha. Agregué un retazo nuevo. Era gris claro, de una vieja funda de almohada que tenía bordado el nombre de Esteban. Lo cosí al borde, como quien deja una señal sin querer llamar la atención. Me di cuenta de que no estaba terminando una colcha. Estaba terminando una historia. No para ellos, para mí. La firma final fue menos solemne de lo que imaginé. Una oficina sin ventanas, paredes beige, un escritorio de madera clara y un aroma leve a café viejo. Ricardo me había citado a las 5 de la tarde.
puntual como siempre. Al llegar, ya tenía todos los papeles sobre la mesa. No hubo discursos. Solo me explicó cada hoja, cada cláusula, cada término. Todo estaba en orden. Era la venta oficial de la casa, el domicilio donde viví 27 años, donde crié a Diego, donde vi morir a Esteban, donde nacieron mis nietos, y de donde, hace solo unas semanas, fui expulsada sin una sola palabra directa. Tomé la lapicera. Firmé. Uno por uno, los documentos quedaron sellados. Ricardo me miró, esperando algo. Tal vez una reacción, una lágrima, una palabra. Pero no dije nada. Guardé la copia en mi bolso, me levanté, le estreché la mano. Gracias por todo, le dije. Él asintió con una amabilidad contenida, sin juicio, como quien ya entendió que hay procesos que solo una persona puede habitar por dentro. Al salir, el sol estaba bajando. El aire era seco, y las luces del tránsito empezaban a reflejarse en los vidrios de los autos. Caminé varias cuadras sin mirar el celular, sin pensar en nada en particular. Tenía la mente en blanco, pero el cuerpo liviano. No estaba feliz, tampoco triste. Era otra cosa, una especie de vacío calmo, un silencio lleno, como cuando se apagan los ecos después de un largo ruido. Llegué al estudio. Me quité los zapatos. Me preparé un café. No encendí la televisión. Solo me senté junto a la ventana, con los papeles firmados sobre la mesa. Era oficial. La casa ya no me pertenecía. No más pasillos donde se evitaban mis pasos. No más cocina compartida con gestos fríos. No más cumpleaños donde mi presencia era formal pero incómoda. Ahora sería hogar de alguien más. Una madre joven, me había dicho Ricardo. Viuda, con 2 hijos pequeños. Necesitaban espacio. Estaban agradecidos. Querían mantener el jardín. Eso me hizo sonreír, aunque no lo mostraría. Pensé en pasar por allí una última vez, para mirar desde la vereda, pero descarté la idea. No tenía sentido. La historia ya había sido desatada. Volver sería una forma de pedirle algo al pasado. Y yo ya no pedía. Abrí la libreta. Escribí con calma. Cuando ya no se espera disculpa, se recupera la paz. Apagué el celular. Volví a dejarlo en el cajón. Era el 5.º día sin atender llamadas. Al principio fue difícil. El impulso de responder, de aclarar, de explicar, me golpeaba como una costumbre vieja que no quería morir. Pero ahora no. Ahora el silencio era una decisión, no una ausencia. Esa noche dormí profundo, sin imágenes, sin sobresaltos. Al despertar, decidí que era momento de cerrar todo. No solo la casa, también los rastros, las cosas que me mantenían atada sin saberlo. Fui hasta un armario donde guardaba cajas con fotos, cartas, objetos sueltos. Saqué una a una. Revisé papeles que ya no decían nada. Cartas de Esteban, dibujos de Diego, notas de cumpleaños. Todo estaba ahí, pero nada me tocaba como antes, como si la piel emocional se hubiera renovado. Guardé algunas cosas pequeñas, no por apego, por respeto. Un pañuelo de lino bordado por mi madre, un colgante que Diego me regaló de niño, 2 fotos, solo eso. El resto lo metí en una bolsa. Lo bajé al contenedor de la esquina. Sin ceremonia. Volví. Respiré hondo. La colcha seguía allí. La había dejado doblada sobre el respaldo del sillón. La toqué con cuidado. Era lo único que representaba lo que había construido en este nuevo tiempo. Sin permiso. Sin guión. Solo por mí. Pensé en Diego. En Clara. No con rencor. Con distancia. Sabía que seguían mandando mensajes. Usaban números diferentes, cuentas falsas. Intentaban llegar desde otros caminos. Pero no iba a responder. Ya no. Esa indiferencia, que antes me parecía imposible, ahora era natural. No necesitaba venganza. No necesitaba que ellos sufrieran. Me bastaba con saber que ya no podían alcanzarme. Tomé una hoja. Escribí sin apuro. Perdonar no siempre es volver a hablar. A veces, es cortar el hilo que te sigue atando. Doblé la hoja. La guardé en una caja junto a la colcha. Al día siguiente, caminé hasta el banco. Cerré la cuenta conjunta que aún compartía con Diego, una herencia burocrática que había quedado olvidada. La empleada me pidió una firma más. Le agradecí. Firmé.
Salí con el comprobante en la mano. La tarde era clara. Un viento leve me rozaba la cara. Por primera vez, no me sentí parte de nada roto. No era una víctima. No era una mujer abandonada. Era otra cosa. Era una mujer que había hecho o silencio trabajar a su favor. E había transformado un espacio de dore malvo habitable, útil e libre. La notificación de cambio de titularidad fue entregada en mano. Ricardo se ocupó de que todo estuviera sellado, registrado, en regla. La nueva dueña tenía las llaves. Las copias fueron anuladas. El proceso estaba cerrado. Pensé que con eso todo terminaría. Pero no fue así. 3 días después, vi a Diego parado frente al edificio. No tocó el timbre. No subió. Solo estuvo ahí, apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos. Lo vi desde la ventana del estudio, detrás de las cortinas. No me moví. No bajé. Estuvo 15 minutos. Luego se fue. A la tarde llegó un sobre bajo la puerta. Una carta, manuscrita. Reconocí la letra enseguida. La abrí. Leí las primeras líneas. La volví a doblar. La guardé en el cajón sin terminarla. No porque me doliera, porque no tenía nada nuevo. Era lo mismo, confusión, intento de acercamiento, palabras tibias. Ninguna verdad, ninguna disculpa. Al día siguiente, apareció Clara. No tocó, no gritó, solo dejó una bolsa colgada del picaporte. Dentro había fotos de Elías, algunos dibujos, una nota breve. Sabemos que lo extrañas. La leí, la rompí, no por odio, por respeto a mí misma. Entendí entonces algo que no había previsto. Mi ausencia les pesaba. Durante años fui la red de seguridad. Estaba, siempre, aunque no me vieran, aunque no me valoraran. Era la garantía muda de que todo seguiría funcionando. Y ahora que no estaba, algo se desajustaba en su mundo. No sabían habitar el silencio. Yo sí. El estudio era más que un lugar físico. Era mi primer territorio libre. Pequeño, sí. Sencillo, también. Pero completamente mío. Nadie interrumpía. Nadie preguntaba. Nadie exigía. Volví a coser. La colcha ya era grande. Cubría el sillón por completo. Empezaba a parecerse a algo terminado. Oh, al menos, a algo suficiente. Cada puntada era más segura, menos temblorosa, como si mi mano recordara un ritmo antiguo que había olvidado. Una tarde, salí a comprar hilo. En la mercería, una mujer me miró con curiosidad. ¿Para qué lo usas?, preguntó. Para terminar una colcha, respondí. ¿La haces para alguien? Pensé la respuesta. No, es solo mía. Ella sonrió. Me cobró. Me deseó suerte. Volví caminando despacio. En la esquina, vi a Diego de nuevo. Esta vez con Elías. Lo sostenía de la mano. Estaban de espaldas, mirando la plaza. Dudé. Muy poco. Luego seguí caminando por la otra vereda. Mi nieto no me reconoció. Era pequeño. La distancia había borrado mi imagen de su memoria. Me dolió, sí, pero era un dolor distinto. No era el de la pérdida. Era el de la renuncia necesaria. Lo elegí. Lo sostuve. Lo mantuve. Porque entender que uno no es querido de la forma que necesita no es una tragedia. Es un punto de partida. Esa noche abrí la libreta. Escribí. A veces el amor que no recibiste es la herramienta con la que aprendes a cuidarte. Al día siguiente, fui a donar ropa. Ropa mía. Ropa de Esteban. Algunas cosas de Diego que había guardado sin sentido. También dejé un reloj antiguo. Funcionaba mal, pero era hermoso. Me preguntaron si quería dejar mi nombre. Dije que no. Salí de allí con los brazos vacíos, pero con la espalda más liviana. Pasaron algunos días sin que volvieran a dejar nada en la puerta. Ni cartas, ni fotos, ni bolsas. Silencio. Ese mismo silencio que antes me dolía. Ahora era un lugar seguro. Una mañana, recibí un sobre en el correo. Era legal. Provenía de una escribanía. Lo abrí sin ansiedad. Era una solicitud de mediación voluntaria. Clara y Diego querían dividir lo que, según ellos, correspondía por derecho familiar. Lo leí con atención. No me sorprendió. Era el último intento. No emocional. Económico. Un intento por recuperar algo más. Por estirar los hilos rotos. Consulté con Ricardo.
Le dije que no respondería. No tenés obligación, dijo él. Ya está todo resuelto. Lo sé. Esa tarde me senté frente a la colcha. Le agregué el último retazo. Uno sin historia. Tela nueva. Color mostaza. Lo cosí en el centro. No para que destacara. Para que recordara que todo se puede empezar desde un corte limpio. Miré la colcha completa. Respiré. Faltaba poco. Ya no estaba triste. Solo estaba lista. No hubo despedida. La última vez que vi a Diego fue desde la otra vereda. La última vez que leí a Clara fue en una hoja legal que no respondí. Y la última vez que pensé en volver fue el mismo día en que decidí que no lo haría. Me fui un martes al mediodía. No empaqué muchas cosas. Un par de libros, 2 mantas, la libreta, una caja de té y ropa suficiente para un lugar con clima templado. Alquilé una casita en el sur, cerca del mar. Nada lujoso. Una sola habitación, cocina pequeña, un jardín que aún necesitaba manos. Eso me alcanzaba. La dueña me esperó con las llaves en la puerta. Era amable, habladora. Me preguntó si venía a comenzar de nuevo. Le dije que no, que venía a continuar. Los días pasaron lentos. El mar no se escuchaba desde la casa, pero se sentía en el aire. Caminaba cada mañana hasta la costa. Me sentaba en una piedra grande, la misma siempre, y leía sin apuro. A veces escribía. A veces solo me quedaba mirando. La colcha ocupaba el respaldo del sillón. No la usaba para taparme. La usaba para recordar. No por nostalgia, por gratitud. Cada retazo tenía su lugar. No como antes, cuando yo intentaba encajar sin que nadie me lo pidiera. Esta vez, cada cosa estaba donde debía estar. Porque yo lo decidí. Porque yo elegí. Una tarde, recibí una carta. El cartero me la entregó en mano. Reconocí la letra. Clara. No la abrí. La dejé sobre la mesa. Un día. 2. Una semana. Luego la quemé en el horno de barro del jardín. No con rabia. Con calma. Como quien quema ramas secas. Las palabras no eran necesarias. Si hubieran entendido, no estaríamos así. Y sin embargo, me dolía algo. No ellos. No lo que perdí. Me dolía que nunca se dieran cuenta de lo que destruyeron. Pero aprendí que el dolor no siempre necesita ser compartido para ser legítimo. Algunas heridas se curan en silencio, sin testigos, sin juicio. Un día, mientras barría la galería, el teléfono sonó. Número oculto. Lo dejé sonar. No llamaron de nuevo. Esa noche me acosté temprano. Afuera llovía. Escuché el agua golpear las chapas. Me arropé con la manta más vieja que traje. No la colcha. Esa seguía allí, completa, intacta. Al día siguiente, decidí donarla. No porque ya no significara nada, sino porque ya no me dolía. La llevé a un centro de abrigo local. No preguntaron su origen. Solo la recibieron. Me agradecieron. Y yo, por primera vez, sentí que algo que hice con mis manos servía a alguien más, sin que tuviera que dejarme entera en el proceso. Volví caminando. Lloviznaba. Sentí el pelo pegado al rostro. Me reí. No fuerte, pero sí real. Esa fue la primera carcajada que salió de mi sin culpa en mucho tiempo. Escribí en mi libreta. Este final no es para ellos. Es para mí. Y por eso nunca lo van a entender. Guardé la libreta en una caja de cartón. La sellé. La etiqueté. La puse en el armario más alto. Y con eso cerré la historia. No con aplausos. Con silencio. Y libertad.